Me pidió Pilar que hable de tratamiento refractivo del queratocono. Dentro de, cuando uno tiene un paciente con queratocono, esto no es lo mismo un paciente que tiene 16 años que un paciente que tiene 35. ¿Es un queratocono o es un queratoconito? ¿No? Como decimos glaucomas o glaucomitas, no es lo mismo. Tenemos esos pacientes que son tan fáciles que anda todo bien y esos que van a andar mal con cualquier cosa. Es muy importante para decidir qué vamos a hacer con este paciente, qué agudeza visual tiene con lente aéreo, porque eso habla además de la calidad visual. ¿Sí? Un paciente que tiene, nosotros vemos queratoconos que yo le digo, no me cierres los ojos, o sea, no me entrecierres, no hagas pinhole, pero si el paciente tiene buena calidad y cantidad, es un paciente que no me tiene que preocupar. En cambio, cuando tengo que empezar a hacer cosas extrañas para conseguir que el paciente vea una línea, dale, una línea más me vas a dar, entonces es otra cosa. La tolerancia y la agudeza visual con lente de contacto también. Un paciente que ve bien con lente de contacto blanda es un queratoconito, vuelvo a decir. Aquel que ya necesita un gas permeable, un piggyback, un escleral, estamos en otro lugar. Y también recordemos la presencia de ambliopía en estos pacientes. A veces nosotros recibimos pacientes que ya son ambliopes y nosotros, lo que decías del pinhole, o sea, si el paciente no corrige, tal vez es un paciente ya previamente ambliope, no vamos a descubrir nosotros la rueda, ¿no? Entonces, no es lo mismo, de nuevo, un paciente de 35 años con buena paquimetría que un queratocono como estos. Disculpen, pero yo eso no veo nada. Y no veo. Entonces, yo dentro de los tratamientos refractivos no puse el corneal remodeling porque todavía no lo empecé a hacer. O sea, y Majo sabe cómo tengo ganas. Tiene pacientes míos ahí esperando, pero no lo pongo porque no lo hago, entonces me parece mal hablar de esto. Pero como tratamiento refractivo, entonces podemos hablar de uso de ICR, uso de ICL, uso de PRK, con o sin crosslinking. Entonces, voy a pasar esto muy rápido porque ya se habló y se va a hablar. No quiero hablar realmente por un tema de tiempos, simplemente para que vean que son dos córneas que no son tan distintas. Realmente no son tan distintas. Es el mismo paciente, uno de la otra. Agudeza visual ojo derecho 20-100, 20-150. Y después de los anillos me quedó en 20-70, 20-25. Mismo cálculo, lo hablé con Roberto, bla. Sin embargo, los resultados para mí todavía no son... no tengo tan resuelto cómo va a quedar. No le creo tanto a los anillos todavía. Creo que tenemos que seguir caminando en esto. Ustedes saben que hace rato empecé a hacer contura, también lo hizo Majo, ahora estamos con Pilar. Yo estoy extremadamente contenta con mis resultados con contura, pero estos son algunos pacientes, no se puede hacer en todos los pacientes. Entonces, usamos el linkeado, hacemos excimer láser, una ablación linkeada a topografía, no a aberrometría. Y el objetivo siempre es normalizar la superficie corneal. De hecho, tenemos que tener en cuenta algunos datos, como tiene que haber una relación directa entre la refracción y la topografía. Si yo tengo un eje topográfico diferente al eje refractivo, es un paciente que no puedo tratar con este tratamiento. Tiene que tener una muy buena agudeza visual con lentes aéreos, como decía, una paquimetría suficiente para poder ablacionar. En este momento tratamos de no ablacionar más de 40 micras, pero en otra época era de 50 micras. Y el problema que tenemos es que cuando vamos a hacer ablaciones linkeadas a topografía y peor aún en aberrometría, ablaciona más. Entonces ahí tenemos que empezar a hacer acuerdos con el excimer, decir, bueno, está bien, te cambio un poquitito la zona óptica para poder subir un poquito el cilindro. O sea, son, como decíamos antes, son tratamientos absolutamente customizados en el paciente. Y nuevamente, el normograma, ¿cómo lo hacemos? Yo sigo manteniendo 50% de esfera, 75% de anillo. El problema es cuando tenés pacientes que tienen la esfera positiva, cosa que hay mucho, esfera positiva, cilindro negativo. Entonces, cuando nosotros vamos a hacer una ablación con excimer, podemos ablacionar para... No, sí, está bien. No, bueno, no importa. A la izquierda estamos ablacionando, corrigiendo solamente las aberraciones. Abajo, las aberraciones... Perdón, de alto orden, abajo las aberraciones de bajo orden y arriba a la derecha estamos haciendo una corrección total. Esto es contoura. Entonces, mis tratamientos con o sin crosslinking, y en este momento les digo, al día de hoy siempre va a ser
con crosslinking posterior siempre, porque bueno, ya lo comento, tuve algunos casos que había hecho crosslinking antes, unos 5 años, 6 años antes, y los resultados no son los mismos. O sea, tengo muy buenos resultados en pacientes que hago PRK y crosslinking y no tan buenos o no tan esperables cuando vienen ya con el crosslinking hecho. Todavía no sé por qué no tengo tanto N, pero digamos, prefiero hacerlo en simultáneo y no diferido, por lo menos en tanto tiempo. Entonces, este es mi protocolo, primero Deximer, como le decía, después crosslinking. En pacientes mayores de 40 años, si bien ahora ya empecé en mayores de 30, el crosslinking hago un crosslinking completo. Yo no es lo mismo un crosslinking extra que un crosslinking en estos tratamientos. Imprescindible el eye tracker. Si no tengo eye tracker, no lo puedo hacer. Y bueno, les muestro un caso típico y en honor al tiempo y que es más rica la discusión que lo que yo voy a hablar ahora. En este caso yo tenía, como les decía, una esfera positiva. Entonces, o sea, ¿por qué haría en una esfera positiva la mitad de la esfera? Si en realidad el tema es que si esto, o sea, es como que no puedo explicar todavía por qué en este caso no hice toda la esfera, porque no tiene una lógica clara. Bueno, después hice crosslinking con el pain-free tratamiento, que ya les hablamos del ketorolac, la lente embebida en ketorolac que funciona muy bien. Fíjense, este paciente a las 24 horas, el ojo tratado es el derecho. Fíjense que no pueden decir cuál fue el ojo tratado por la inflamación, los dos tratamientos, ¿sí? Y esto es a los 15 días, no se ve nada, y los resultados ya a 4 años con una agudeza visual. Lo que me pasa en todos los casos es que la agudeza visual sin corrección es mejor que la mejor agudeza visual corregida pre-cross. ¿Sí? O sea, todos tienen una mejor agudeza visual sin corrección que la mejor corregida antes del tratamiento. Y por último, hablemos un poquito de ICL. En estos pacientes también nuevamente tiene que tener una muy buena agudeza visual, pero, a ver, 2 tips, ¿no? Que creo que es lo más importante. En estos pacientes, ustedes saben que siempre que yo hago tratamientos con refractivos, tomo muy en cuenta la cicloplegia. En estos pacientes no podés tomar en cuenta la cicloplegia. En un queratocono no tomes en cuenta la cicloplegia porque no vas a poder hacer nada. O sea, porque si le vas a creer a la cicloplegia, especialmente en el cilindro, te varía totalmente en un paciente con queratocono. Entonces, no le creas al cilindro de la cicloplegia, sino al cilindro del paciente del subjetivo. Y esto lo tenés que charlar mucho con el paciente, especialmente en nocturno. O sea, si este paciente tiene un ICL y te varía la agudeza visual, decirle, mira, probablemente a la noche tu agudeza visual no sea igual que durante el día por un tema de luz y de pupila, ¿sí? Entonces es muy importante nuevamente que el eje refractivo coincida con el eje topográfico. Entonces, en este momento tenemos, o sea, es muy divertido cuando llega un paciente con un queratocono que tengo posibilidades de tratamientos refractivos, la cantidad que tengo cuando lo comparo hace 10 años atrás es impresionante. Uno dice, lo que hemos evolucionado, porque le puedo poner un ICL, le puedo hacer anillo, no es lo que más me gusta, puedo pensar en una PRK y lo anoto en la historioclínica. Tengo que decidir, voy por PRK, voy por ICL, voy por las dos cosas, lo hago en diferido, lo hago junto, quiero un crosslinking. O sea, las posibilidades son a la N en este momento, pero sigamos customizando, porque si bien todas las opciones son buenas, hay una que tal vez es la mejor para este paciente. Muchas gracias. Buenísimo. Me encanta. Déjamelo, Acro, me encanta. Buenísimo, Adri. Adelante, sentate. Pauli, por honor al tiempo vamos a iniciar con... Y mientras prepara Pau su presentación, ¿algún comentario de la presentación de Adri? No, Adri, lo estamos haciendo juntas. Creo que es lo más importante en Contura, que pasamos horas con Adri, es la selección del paciente. Siempre buscar corregir el coma, o sea, es un tratamiento de aberraciones, no es un tratamiento que va a quedar, lo hablamos con Carlos, que está sentado al fondo, lo vi, allá está. Y Emi y Gigi, que también trabajan con nosotros. A veces el paciente en el posoperatorio te queda con una esfera de -1 y un cilindro de -1,25, pero como dijo Fer al principio, la calidad visual que tienen es impresionante. Y lo que aconsejan ellos es hacerlo en 2 pasos.
primero hacer el Contura y después en una segunda etapa corregir el error refractivo residual. ¿Cuánto tiempo? Por lo menos 3 meses, 2 a 3 meses. Carlos dice que lo podés hacer a los 15 días, no sé si alguien quiere llegar, pero bueno, estamos cortos de tiempo. No, Es que dijo que no. En cualquier tratamiento de queratocono, cualquiera fuere, el que corrige y decrece el coma entre un 70 y un 80% gana. Más que la parte refractiva. Para pasar Cualquier alternativa. Para pasar a la siguiente conferencia, una cosa que creo que ninguno la ha dicho de todo lo que hemos hablado, la edad, el queratocono y la edad. Hay un No, es límite, lo primero que dije. metifiquemos el... Lo dijo. Lo primero que dije. No te presté atención. El primer renglón de la primera diapositiva. No es lo mismo. Un paciente, se puso colorado, un paciente joven. Violeta. Justamente, no es lo mismo. Lo primero que tenemos que ver es cuántos años tiene la persona que tenemos adelante nuestro. Porque te cambia el mismo cono en un 16, en un 35, que en un 50, Determinante. es otro paciente.